Muchas gracias, Contralora Cintia Cantero. Pues bien, yo quisiera brevemente referirme a tres cosas, hacer tres comentarios. Agradezco antes de ello a mis colegas Vicente Viveros y Neira Godoy que están aquí conmigo. Y quisiera decir tres cosas. La primera es que pues agradecemos la invitación al Comité de Participación Social para la presentación de estos resultados de la etapa de investigación. Y sí es muy importante aclarar que nuestra presencia aquí no significa estar avalando esta etapa de investigación. El pronunciamiento que hace el CPS respecto de este tipo de casos ocurre cuando concluyen. Es decir, esta primera etapa de investigación es tal cual la primera, continúa después una etapa de sustanciación y resolución, e incluso este caso eventualmente pudiera llegar al Tribunal de Justicia Administrativa. Ordinariamente nosotros damos seguimiento a todas las etapas, incluso cuando está ya concluida o cuando el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa ocurrió. Entonces ya podemos hacer un análisis de todo el caso en su conjunto y determinar qué cosas hay que mejorar, qué cosas vienen muy bien para otros procesos y demás. Entonces que quede muy claro que no es un aval estar aquí a la investigación y que vamos a esperar a todas las demás etapas a que concluyan para dar un posicionamiento claro, general, sobre todo lo que viene. Tú misma, Cintia, comentas que se abre una etapa no solo en este juicio puntual, sino en el cumplimiento del contrato. Entonces, todavía digamos que hay tela en el tema y vienen pues más fases, más etapas y estaremos muy al pendiente. Entonces, eso es una primera cuestión que me interesa que quede muy claro, en el CPS lo estuvimos discutiendo. Una siguiente cuestión, bueno, pero entonces, ¿qué valor tiene haber venido a estar aquí? ¿Por qué es importante? Por supuesto que lo es. Primero, como ya lo mencionó la Contralora, en diciembre, en nuestra sesión ordinaria, solicitamos información sobre el caso, porque efectivamente es un caso de relevancia pública. En nuestra sesión de diciembre justo identificamos que había señalamientos en medios de comunicación y consideramos que tendría que ser un caso de los que llamamos paradigmáticos, es decir, un caso de presuntos hechos de corrupción que el sistema debe dar seguimiento, como otros más que también tenemos seguimiento puntual en ellos. Ocurrió, por ejemplo, el último que revisamos fue Villas Panamericanas, previamente el caso de Iconia, que además también habíamos pedido información a la Contraloría de Guadalajara en la administración anterior. También ocurrió con el caso A Toda Máquina. Pues la peculiaridad es que ahora se nos invita a ser testigos de una de las etapas, y eso es lo que sí podemos agradecer de parte del CPS. Desde el inicio, desde diciembre que pedimos información, siempre encontramos las puertas abiertas, que hay que decir que en diciembre todavía no estaba Cintia Cantero. Cuando ella llega y cuando toma protesta es entonces cuando nos busca, cuando nos hace llegar la información pública que hay sobre el caso, y agradezco que además en cada una de las etapas como esta se nos invita a dar seguimiento. Y algo que Cintia no mencionó, hemos tenido reuniones previas, el jueves fue la última, para discutir los detalles de los avances. Desde luego, todo lo que discutimos es información pública que hemos pedido que no nos haga llegar información que no podamos nosotros transmitir en nuestras sesiones, en nuestras charlas, entrevistas. Y pues nada menos que este último jueves tuvimos una reunión con ella, con su equipo, estuvimos observando cosas, haciendo muchas preguntas y pues la verdad es que son ejercicios que me parece abonan mucho a la rendición de cuentas. Y ahí sí creo que vale la pena destacar la apertura de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. En los demás casos no quiere decir que no nos den información, pero avanza lento estos procesos y tenemos que esperar hasta que el Tribunal de Justicia Administrativa da la última palabra, el último fallo. Por ejemplo, en Villas Panamericanas incluso son varias administraciones después. Recuerdo también en caso de Toda Máquina fue más o menos un año y medio después que pudimos ya conocer qué ocurrió. Y gracias, Cintia, porque ahora estamos conociendo qué ocurre en cada una de esas etapas y esto abona mucho, repito, a el seguimiento que hacemos a los presuntos casos de hechos de corrupción.
Y tres, y comentario final. Bueno, ¿y sirve de algo que el CPS está dando este seguimiento a casos de hechos de corrupción? O sea, ¿sirve de algo que el CPS esté acompañando, observando, dando cuenta de en qué va? Si de todos modos el curso va a seguir igual en los tiempos, en la resolución y demás, es decir, el CPS no es una autoridad para pues dar órdenes a la Contraloría o señalar a otra autoridad como el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Somos un organismo ciudadano que avanza y da seguimiento y transparenta y pone el foco en los resultados que van avanzando. Pues les quiero decir que hay dos cuestiones que me parece que son estratégicas y que abonan mucho a que el CPS dé seguimiento, mejor dicho, a que haya una gestión pública con integridad. ¿Por qué ayuda a que se dé ese seguimiento de parte del CPS? Lo primero es que, como ya lo mencionó Cintia Cantero, podemos hacer recomendaciones. Si ustedes recuerdan, el CPS ha defendido un modelo abierto de compras para implementar no solo en municipios, sino en la administración pública, y hemos encontrado pues muy buena recepción de esa idea. No solo se ha atendido, sino que debo decir que se ha atendido de forma pues muy destacada con mirada pública, por ejemplo. Entonces, aunque un modelo abierto de compras pasa primero por una reforma de parte del Congreso y digamos a partir de ahí ya hay un paradigma distinto de compras, que eso no ha ocurrido, aunque lo hemos intentado empujar. De cualquier forma, aunque todavía la reforma en el Congreso no ocurra, sí se pueden hacer muchas cosas para ir implementando ese modelo abierto de compras. Entonces, ojalá que sigan esos avances a partir de estas recomendaciones y de la buena disposición de Guadalajara para tener un modelo abierto de compras. Y segundo, y aquí ya me voy a la parte de los datos duros, recientemente, estoy hablando de la semana pasada, apareció la encuesta en SIC del INEGI, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Y hay un dato muy significativo. Jalisco baja en términos de víctimas de corrupción, es decir, y baja más o menos en una cifra importante, 10.7 de 2019 a 2021. En Jalisco en 2019, según esta encuesta en SIC del INEGI, había o detectaron 16.100 víctimas de hechos de corrupción. Víctimas objetivas. Objetivas quiere decir que declararon, manifestaron que sufrieron un hecho de corrupción. Y bajó esa cifra de 16.100 a 12.193 en 2021. Es decir, una variación aproximada de casi el 10% de diferencia. Eso en términos objetivos de índice de víctimas. Ahora bien, la percepción en Jalisco, sin embargo, es que aumentó la corrupción. ¿Qué es lo que quiero destacar de esto? Que en los estados donde no se habla de corrupción, en los lugares donde no hay este tipo de ejercicios, no se habla de corrupción y la gente piensa que no existe. No se habla de corrupción, por ejemplo, en Chihuahua, y entonces la gente piensa que hay menos corrupción. Voy al caso de Chihuahua. Chihuahua aumentó en términos objetivos las víctimas de hechos de corrupción. Hubo más hechos objetivos de corrupción, la incidencia aumentó, hubo más víctimas, hubo más corrupción objetivamente medida en Chihuahua. Sin embargo, se habla menos de corrupción y la percepción bajó. En otras palabras, mientras que en Chihuahua aumentan las víctimas de corrupción, baja la percepción, porque no hay seguimiento, como en este caso que hace el CPS, a presuntos hechos de corrupción. En Jalisco bajan las víctimas de hechos de corrupción, se habla mucho, se da seguimiento a la corrupción y aumenta la percepción, porque en las agendas públicas, en los medios, los sistemas, el sistema local, el CPS está continuamente dando cuenta de casos de corrupción, entonces la gente está escuchando corrupción, pareciera que la percepción aumenta, sin embargo las víctimas bajan. Recomiendo leer con detalle la encuesta porque creo que es un dato objetivo que muestra con toda claridad que cuando se le pone el foco a presuntos casos de hechos de corrupción, cuando los órganos internos de control abren las ventanas para conocer lo que está ahí, cuando permanentemente la agenda pública está hablando de presuntos hechos de corrupción, analizándoles, poniéndoles el foco,
Entonces, los corruptos atemperan en su misión de corromper a la gestión pública. Es decir, en los estados donde este seguimiento ocurre, tenemos ya hechos objetivos que muestran que las víctimas de corrupción bajan, como es el caso actual. Y esperemos que continúe esa tendencia que ya parece muy consistente, 2019 a 2021. En comparación con los otros estados también es muy consistente este dato. Y pues seguiremos muy al pendiente de las siguientes etapas, Cintia. Esperemos que nos pueda seguir invitando a dar cuenta de ellas. Nosotros avalamos un modelo como este, es decir, avalamos un modelo que dé la cara en la rendición de cuentas, que vaya explicando lo que se puede explicar sin afectar el debido proceso en la labor del órgano interno de control. Y también, como siempre, invito a los ciudadanos, invito a los servidores públicos a que hagan llegar al sistema anticorrupción, a sus distintas autoridades, especialmente al CPS, información relevante sobre hechos de corrupción. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, que la regidora Mariana Fernández se ha acercado al CPS, nos ha hecho llegar información para que la analicemos y todo esto genera una deliberación sobre el caso y abona, desde luego, a que la gente sepa qué ocurre. Tengan por seguro que nosotros vamos a atender toda la información que llegue, vamos a cuestionar cuando encontremos algún detalle que no corresponda, vamos a recomendar, como ya lo hemos hecho, pues modelos abiertos de compras y pues mejorar en la gestión de todo ello. Y pues de nuevo celebro y agradezco a la titular del órgano interno de control de la Contraloría Ciudadana que nos haya invitado a esta primera etapa. Gracias, Cintia. Muchas gracias.